¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? En verdad sí, varios. Uno con The Weeknd, que corre bastante por el campus en el field. ¿Estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí, ¿Cómo te llamas y de dónde eres? me llamo Isabela Morante y soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estoy estudiando Design Media Arts en UCLA y acabando mi primer año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? En verdad un cambio y experimentar cosas nuevas. ¿Por qué elegiste esta universidad? En verdad yo la escogí porque me gustaba el lugar en Los Ángeles y el clima y en verdad sí, eso. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? El tamaño y como que en verdad todo lo verde y lo linda que es y la cantidad de gente. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? En verdad sí, bastante. Lo único que cambió fue como que la cultura, el no hablar en español todos los días, no había tanta como que comunidad latina como esperé, pero en teoría sí, académicamente y todo lo demás es como me esperaba tal cual. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? En las clases de mi major es un poco más chicas, entre 20 a 15, y luego en las clases más generales, que son varios cursos, con un montón de alumnos, ahorita tengo una de 200 personas, he tenido una de 150, así, va variando. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Caminando, en verdad solo camino. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Yo diría que todos son buenazos, tienes distintas como que de mexicano, no sé, de Estados Unidos, tienes para escoger de todo, en verdad, la comida es lo que más me gusta acá. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar tiempo en el campus? En verdad cualquier grass, sentarme en el grass o hasta los study rooms que son súper bien armados. Eso, sí. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Ahorita sí pertenezco a UCLA Housing, que es el media team. Estoy tomando fotos con ellos y acabo de ser aceptada al Honors Member Society, que es para los estudiantes con las notas más altas de mi promoción. ¿Qué hace única a tu universidad? En verdad lo que la hace única me parece en sí todo, o sea, el lugar, que sea universidad con un campus tan bonito en una ciudad que normalmente no pasa, el clima, la comida, la gente, todo. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? En verdad mi clase favorita ha sido una de mi major, que fue Typography, que se relaciona bastante con diseño gráfico, que a mí me encanta. ¿Y la más difícil? Otra de mi major que es más tuve que votar y la estoy volviendo a tomar ahorita, que es como diseño industrial, que requería bastante de mi tiempo. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Me parece súper buena, pues ser bastante como bonita si es que tú te unes mucho al profesor, al menos en las clases que son chicas. Y bueno, en las clases grandes es un poco más difícil, pero siempre tienes teacher assistants, que puede ser súper fácil de reach out. ¿Cuántas horas al día estudias? Pucha, normalmente a mí me requieren, por ser un major de arte, 6 horas que por cada estudio que tomé. Y luego, en verdad, el día me puedo pasar entre 4 a un poco más o menos de horas estudiando normalmente lo que tengo que hacer para la semana. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El básquet, definitivamente, y es algo súper lindo porque se arma una comunidad muy bonita y ves los partidos, todo el mundo se lo toma súper en serio, me parece bien cool. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Pucha, de todos lados, tengo amigos latinos, amigos europeos, de Brasil, de acá, de los locales de acá, en verdad es súper variado. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de UCLA? Work hard, play hard, es bastante que son súper estudiosos, pero además súper sociales, les encanta salir, hay mucha vida social y se balancea súper bien, en verdad. ¿Y cuál es uno falso? Yo diría que más que falso algo que piensan es que cuando vienes acá a Los Ángeles todos son súper como que
cerrados o pucha, que se creen bastante, pero en verdad tienes demasiada diversidad y todos son súper abiertos a conocer nueva gente. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? El Andy Run, que es al final de cada examen o semestre, todos corren como que calatos por la universidad y es lo que hace, ¿verdad? Pero bien chévere. ¿Con cuántos roommates vives? Con 2 en el momento, somos 3 en un cuarto. ¿Y qué tal la convivencia? Los dorms acá son súper chéveres, no me ha molestado tanto. Lo único malo es que, obvio, vivir con 2 personas que no conoces siempre es un poco conflictivo, pero se puede sobrevivir bastante, no hay problema. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Admiro en verdad a una profesora de mi clase de typography que me encantó, me pareció bravazo su trabajo. En verdad siempre quise aprender más de ella y nos dio la oportunidad para poder aprender más de ella, efectivamente. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? En verdad sí, varios. Uno con The Weeknd, que corre bastante por el campus en el field en las mañanas, y también LeBron James vino a ver un partido de básquet y la gente se volvió loca. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Ser parte de UCLA Housing, me parece que se ha armado una comunidad linda y me han podido mandar a tomar fotos a un evento de partido de fútbol literalmente en la cancha y me pareció en verdad lindísimo. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Trabajar un año más acá, a ver qué me ofrece Los Ángeles, ya que es un lugar que siempre he querido venir, y sí, experimentar más acá. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Sería la de Miley Cyrus Party in the USA, porque es como que en verdad explica bastante la situación acá y no sé, a mí me hizo acordar muchísimo esta universidad. ¿Cuál es el perfil de personas a las que les recomendarías postular a tu universidad? Súper sociables y que a la misma vez sean académicamente dispuestas a como estudiar, pero a la misma vez también poder salir a la ciudad, socializar, pero sí ser como ese balance súper claro, tenerlo. ¿Cuál es el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Aprovechar, en verdad, aprovechar las clases, aprovechar los profesores, aprovechar la ciudad, la universidad, todo, y ser estudioso, ¿no? Porque sí requiere bastante. Muchas gracias, Isa, por completar las 30 preguntas de Educa. Hasta la próxima. ¡Chao!